Innegablemente somos 50% mamá y 50% papá. Entonces, al tener esa conexión tan fuerte con nuestra abuela materna, y solo puedo pensar en mi abuelita materna que la veo allá en una foto, mi abuela materna se llama Rosa García. Ay, Dios mío, se me va a aguar la voz otra vez yo llorando en el podcast. Rosa García. Ay, no, espere. Ay, abuelita, este capítulo es para ti. Conversaciones desde el útero es entrar a un portal. Es un podcast que he creado desde el espacio sagrado de mi corazón, pensando en todas aquellas conversaciones que no tenemos en ningún otro lugar. Mi nombre es María Camila Lesmes. Aquí vas a encontrar inspiración y esperanza. Vas a recordar el poder de lo que realmente significa tu energía femenina. Hablaremos de ciclos, menstruación, hormonas y enfermedades del útero, pero también de crecimiento personal, herramientas de autoconocimiento y salud holística. Somos parte de un todo, y aquí vamos a sentirnos parte de ese todo, conversando desde el útero. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones desde el útero. Ya no puedo creer que llevemos casi 10 episodios después de todo esto que antes era una idea loca en mi cabeza y que 2 personas me siguieron la idea y ahí vamos ya casi 10 episodios. Y hoy vamos a hablar del linaje, que creo que es un tema que muchas personas tienen muchas dudas y muchos cuestionamientos, sobre todo ahora con todo esto de las constelaciones familiares y cómo funciona esto. Entonces, en el útero específicamente tiene muchísimas cosas importantes hablar del linaje, del lugar de donde venimos, de nuestras ancestras, de nuestros ancestros, y en este episodio se los voy a explicar cómo yo lo veo, cómo yo lo siento. Entonces, una de las primeras terapias a las que yo acudí fue las constelaciones. ¿Por qué? Porque la psicóloga que yo tenía en ese momento me recomendó que fuera donde su esposo, que era constelador. Entonces yo empecé a ir, y más allá de la terapia de constelaciones como tal, lo que se hace allá es aprender sobre la terapia sistémica y sobre cómo todo lo que hacemos en el día a día está influido, como todo lo que hacemos en el día a día está influenciado por lo que viene de atrás. No solamente por papá y mamá, sino porque somos parte de un linaje muchísimo más grande. Somos parte de algo enorme y muchas veces se nos olvida el lugar de donde venimos. Y no por nada está esta frase que el que no sabe de dónde viene no sabe para dónde va, porque es cierto. Si nosotras no conocemos nuestras raíces y el lugar de donde venimos, probablemente no vayamos a poder florecer para lo que estamos destinadas a hacer. Entonces, de hecho, por eso también muchas de las personas que empiezan este camino de autoconocimiento empiezan por mirar su árbol familiar, empiezan por mirar las creencias que han habido en su familia, empiezan por mirar todo lo que ha habido de ahí para atrás. Entonces, una de las recomendaciones que yo hago es empezar a hacer el árbol familiar. Empezar a reconocer los nombres de nuestros ancestros. Yo, por ejemplo, no sabía los nombres de los papás de mis abuelitos, no tenía ni idea, y los papás de mis abuelitos son personas importantes porque es como se va multiplicando el árbol. Y entonces quiero empezar con 2 frases que para mí han sido muy bonitas en esto de la terapia sistémica y de entender de dónde venimos, y es que somos el sueño de miles. Esa frase, cada vez que yo la escucho me pasa como un escalofrío por el cuerpo, porque es como somos el sueño de miles. En algún momento alguno de nuestros ancestros dijo, es que cuando mis nietos... Es que esta es una historia para los nietos, esta es algo para los nietos. Seguro muchas personas del árbol lo dijeron, y entonces nosotros somos el nieto de alguien y el bisnieto de alguien y el tataranieto de alguien. Es decir, somos el sueño de muchas personas que en algún momento soñaron con tener descendencia. No somos solamente nosotros los que estamos acá, sino que somos el sueño de miles. Cada vez que yo pienso en eso, pienso la importancia que está en que yo esté aquí. Porque el orden o la jerarquía en la terapia sistémica me ayuda a entender que yo estoy aquí gracias a muchas personas. Y entonces ahí va la segunda frase, y es que lo mejor que podemos hacer por nuestros ancestros y ancestras es ser felices. Yo no siento nada más que podamos hacer por lo que viene antes de nosotros que ser felices y estar en un mundo donde podemos ser nosotros mismos.
No puedo pensar en nada más porque estoy segura que yo no soy mamá de hijos físicos todavía, pero que cuando las mujeres y los hombres tienen hijos, lo único que dicen es que yo quiero que mis hijos sean felices, yo quiero que estén bien. Son pocas las personas que dicen, no, es que mi hijo para cuidarme o mi hijo para que sí, eso viene del sentido propósito y seguro lo pensamos cuando vamos a tener hijos, pero ya en el consciente es que yo quiero que mi hijo sea feliz, que haga lo que sea que lo haga feliz, yo quiero que mi hija encuentre lo que sea que la haga feliz. Entonces lo mejor que podemos hacer nosotros por por lo que está antes de nosotros y también por lo que está después, también por los hijos, las hijas, por los nietos, por la descendencia que viene después, es ser felices. No hay nada más bonito que podamos hacer para honrar todo nuestro árbol familiar. No tenemos que hacer nada más. Y aquí empiezan a derrumbarse todas esas cosas del crecimiento espiritual New Age que dice que tú tienes que sanar tu árbol familiar, que tú eres la oveja negra que empieza a hacer cosas diferentes y que tienes que sanar. Hacer cosas diferentes, sí. Empezar a hacerlo a tu manera, sí. Pero honrando todo lo que viene antes de ti y empezando a hacerlo de una forma que sea específica tuya. Pero sanar tu árbol familiar, no. Es que nosotros no vinimos aquí a sanar a nadie, vinimos a sanarnos y hacer el trabajo en nosotras mismas, en nadie más. Entonces sanar el árbol no es algo externo, no es transformar a nadie, no es cambiar a tu abuelito, cambiar a tu abuelita o cambiar a tu mamá, es que ella tiene que ser feliz así, no. Ser feliz tú, eso es lo que es sanar el árbol familiar. Empezar a darte cuenta qué es lo que viene de atrás. Entonces vamos a empezar a mirar qué es lo que viene de atrás. En las mujeres hay algo muy bonito porque dicen que nosotras estuvimos en el vientre de nuestra abuela. Y sí, cierto, una parte de nosotras. ¿Por qué? Las mujeres tenemos en nuestros ovarios un montón de óvulos que yo ya tal vez en algún capítulo les he dicho que yo reevaluaría esa creencia de si tenemos de verdad un número contado de óvulos, pero bueno. Seguramente el óvulo que estaba en el ovario de mamá, que se convirtió en nosotras, y ese ovario con ese útero chiquito se formó en el vientre de nuestra abuela materna. Entonces el 50% de lo que nosotras somos estuvo ahí adentro. Por eso las mujeres tenemos una conexión muy fuerte con nuestras ancestras femeninas, sobre todo con la abuela materna. Porque es como yo vine del vientre de mi mamá, que vino del vientre de mi abuela, que vino del vientre de su mamá. Entonces todas estamos en una conexión muchísimo más cercana en cuanto a nuestros úteros. Porque el otro 50% por supuesto es de papá. Y por supuesto papá estuvo en el útero de su mamá y eso también se va a reflejar en el espermatozoide que fue lo que yo soy hoy. Entonces innegablemente somos 50% mamá y 50% papá. Entonces, al tener esa conexión tan fuerte con nuestra abuela materna, y solo puedo pensar en mi abuelita materna que la veo allá en una foto, mi abuela materna se llama Rosa García. Ay, Dios mío, se me va a aguar la voz otra vez yo llorando en el podcast. Rosa García. Ay, no, espere. Ay, abuelita, este capítulo es para ti. Mi abuela materna se llama Rosa García y la estoy viendo ahí sus ojitos mientras hago este capítulo y de ella obtuve tantas cosas hermosas y se me agua la voz y lloro porque para mí es una conexión muy bonita. Ella falleció cuando yo tenía como, pucha, no estoy ni segura cuántos años tenía, 11, 12. Y me acuerdo mucho de ella y viví con ella muchas cosas muy bonitas y me acuerdo de su cara, de sus ojos, de su tranquilidad, de su gentileza, de la forma como nos trataba a todos, con tanto amor. Y espero que ustedes puedan, así como yo, encontrar todo ese amor y toda esa grandeza en su árbol familiar y en su linaje. Porque mi abuelita al día de hoy siento que todavía tengo muchas cosas hermosas de su linaje. Por ejemplo, el trabajar con plantas, el acompañar a las mujeres en sus procesos con plantas y el acompañarme a mí, yo sé que viene de ella. Porque cuando nosotros éramos pequeñitos, todo lo que mi abuelita nos solucionaba eran plantas. Entonces, mijito le duele esto, mijita le duele esto, venga con una matica, venga con un no sé qué. Entonces, el hecho de que yo trabaje hoy con plantas y con los aceites, sé que es la mejor manera que yo tengo para honrar el lugar de donde vengo, para honrar mi linaje. Mi abuelita era de Boyacá
y mi abuelito, pues son de Boyacá. Mi abuelito, el nombre de mi abuelito Agapito García también. Por eso todos mis tíos y mi mamá, su apellido es García García, que me parece algo también muy bonito y muy curioso. Y de mi abuelito Agapito, que hasta hace muy poco también lo empecé a integrar. Mi abuelito Agapito era el líder de la vereda, o así es como nos contaron, esa es la historia que tengo. Mi abuelito Agapito era el líder de la vereda y de él tomé también esta capacidad de liderazgo que tantas veces en mi vida he tratado de decir no quiero porque me tocan trabajos donde tengo que liderar, porque no puedo yo solamente ver por mí misma. No, los trabajos que he tenido han sido de liderar. Incluso ahora lo que hago de mi trabajo independiente también es mucho de liderazgo, porque tengo que liderarme a mí misma y eso es un camino muy bonito. Entonces de mis abuelitos tomo la herencia que me corresponde. Y eso es algo que podemos hacer todos, es que esto es mío por derecho de nacimiento. Por derecho de nacimiento yo tengo el campo y la naturaleza para trabajar y también tengo el liderazgo y las personas que me acompañan. Esto no es algo que salió de la nada o que yo me lo inventé, este es mi derecho de nacimiento, que se ha impreso todo en mi mamá y que mi mamá desde su parte femenina también muy líder y muy desde su parte natural también me lo ha traído y me lo ha impregnado a mí. Entonces yo soy esta parte, soy mis abuelitos, soy mi mamá, soy también mis tíos y mis tías, soy mis ancestros. Es eso lo que yo las invito y los invito a que tomemos hoy, a que tomemos la grandeza de ellos, la grandeza de las personas que nos hicieron lo que somos acá, lo que somos hoy. Y por otro lado, tengo el linaje de mi papá. De mi papá tengo a mi abuelita Elvia, que también la veo ahí mientras hablamos. Mi abuelita Elvia falleció hace 2 años y también fue algo tremendo. El fallecimiento de mi abuelita Elvia creo que ha sido de los últimos duelos más fuertes que he tenido en mi vida y que otra vez llorando, y que me cuesta reconocerlo porque cuando alguien fallece, sobre todo los abuelitos, es como... ya fue, pasó la vida que tenía que vivir, ya estaba cansada, pero eso no hace que duela menos, no hace que el duelo esté menos. Y cuando yo estuve en la etapa álgida de la depresión, yo iba mucho a visitar a mi abuelita Elvia. Iba y hablaba con ella y le llevaba cosas y hablábamos, ella me contaba siempre las mismas historias y hablábamos de lo mismo. Y para mí era algo tan bonito sentir la compañía de mi abuelita. Y cuando ella falleció fue súper duro también. Pero también últimamente me he dado cuenta que ella también tomó la grandeza de la berraquera de criar a sus hijos. Mi abuelito, Julio, falleció cuando eran muy pequeñitos sus hijos. Mi papá tenía 7 años, 8 años cuando él falleció, entonces mi abuelita tuvo que hacerse cargo de sus 5 hijos sola y para ella también... esa era de las historias que más me contaba, ¿no? Hacerse cargo de sus hijos. Y mi papá estuvo mucho ahí para ella. Entonces de ellos también tomó la grandeza de todo lo que hicieron. Porque es que muchas personas ven esto de la terapia sistémica o de las cosas familiares de, es que como mi abuelita tal cosa, entonces yo tengo esto ahora horrible. Es que este pensamiento no... Esto se trata de tomar la grandeza de nuestro linaje, la grandeza de quienes somos. Mi abuelito... Yo me acuerdo mucho una vez que mi abuelita me decía que ella ya viejita ya decía yo no tengo plata y entonces les toca a ellos mantenerme, ellos son el Banco Central Hipotecario. Y yo decía, ¿qué es eso? Entonces le pregunté a mi papá y me dijo, el Banco Central Hipotecario es como el que era el Banco de la República en ese momento y allá trabajó mi papá. Entonces mi abuelito trabajó en el Banco Central Hipotecario y así trajo como una casa para su familia. Esa fue como la forma de proveer de él para toda su familia. Ellos sí son de Bogotá. Tengo esta parte muy bogotana y por este otro lado una parte de boyacenses. Yo soy de este territorio. El territorio de Cundinamarca es el lugar de donde vengo. Entonces esa es otra pregunta que podemos hacernos, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el territorio de donde son mis ancestros y mis ancestras? Porque eso nos trae muchas respuestas. Mi abuelito Agapito sí era de Boyacá, pero mi abuelita Rosa de San Francisco, que también es un territorio de Cundinamarca. Entonces, ¿de dónde viene mi familia? Porque eso también nos habla mucho de las raíces y sobre todo cuando hablamos de plantas, de las plantas que nos pueden sanar.
Las plantas que están en el territorio donde yo nací son las plantas que me van a sanar a mí, que me van a acompañar en mi proceso. Por eso usar plantas de otros territorios también nos lleva a conectarnos con ese territorio de otra forma y hay que pedir permiso al territorio también para poder usarla. Pero ese es otro tema. Entonces, de este lado muy bogotano de mi familia también es como mi abuelito, un hombre proveedor, sacó adelante también a su familia y cuando él falleció mi abuelita fue la que tuvo que hacerse cargo. Y pues las historias que que me contaba mi abuelita, que en ese momento no se podían tener cosas a nombre de las mujeres, entonces que ella tuvo que hacer muchas cosas con sus hijos mayores. Algo que me parece muy hermoso que me contó mi abuelita, de la historia que me contó mi abuelita, es que como eran 5 hijos, ella tuvo de alguna manera que acompañarse y que apoyarse en sus amigas para poder sostener a sus hijos. Entonces de ahí viene un término que también nos invito a todos a repensar, que es el de las comadres. Es estas personas que nombraban como padrinos o madrinas de bautizo de los niños. Y a veces ni siquiera era bautizo, sino era como, tenga mi hijo, porque son muchos y entonces sí nos podemos ayudar entre todos. Entonces la comadre es la madrina de uno de tus hijos. Entonces cuando es la madrina, tú ya no le dices a esa persona por el nombre, como sea, sino comadre, porque tienen un lazo especial. La comadre es la que te ayuda a criar a tus hijos, la que te acompaña en ese camino, porque es que una sola no puede. La maternidad y la paternidad a veces son cosas que hemos tomado con tanta soledad, entonces es cuestionarnos y preguntarnos también quién estuvo en mi crianza, quién apoyó mi crianza, quién apoyó la crianza de mis papás. Hace muy poquito también desde el lado de Boyacá, estaba yo allá en Boyacá porque esa casa donde ellos crecieron y nacieron muchos de ellos, todavía la casa está, y yo mirando la casa tuve como un pensamiento de cómo hacía mi abuelita con tantos hijos. Y le pregunté a mi mamá y me dijo mi mamá siempre tuvo una señora que ayudaba. Y yo ni siquiera había pensado eso. Ni siquiera había pensado, porque ahora eso sigue sucediendo, ¿no? Como que están las señoras en el campo que tienen muchos hijos, hay alguien que viene a ayudarlas, pero las señoras del campo son las encargadas de hacer las labores del hogar, la noble labor del hogar, que es encargarse no solamente de los hijos, sino de la casa, sino de hacer almuerzo para todos, el almuerzo para los obreros. O sea, las mujeres somos las que sostenemos el crecimiento de todo. En el campo se ve muy claro cómo es el rol de cada uno, y no digo que esto sea algo de género, no quiero meterme allá, sino que es algo muy bonito ver cómo cada uno desde sus capacidades y sus posibilidades empieza a sostener, cómo cada uno se hace cargo. Entonces en el campo las personas que sacan la vida de la tierra son los obreros y las obreras, porque últimamente he visto muchas mujeres también sacando papa. Y los que hacen la comida, los que sostienen, son las mujeres también. Las mujeres las que están ahí, venga el almuerzo, venga el agüita, venga el miramos, porque cada uno tiene un rol y ese rol es innegable. Somos nosotros también los que nos hacemos cargo, es preguntarnos cuáles fueron los roles de nuestros abuelos y nuestras abuelas. El rol del hombre proveedor y el rol de la mujer del hogar, o cómo sucedió eso, porque eso se va a ver impregnado también en mí. Entonces miren que en los 2 casos de mis abuelos y mis abuelas fue muy así, pero ya en el rol de mis papás, los 2 fueron muy proveedores siempre. Mis papás también tuvieron empresa y también nos sostuvieron a mi hermana y a mí, y hubo un momento donde yo pensaba y decía, pero mis papás ¿dónde estaban? Y ahora ya grande pienso, siempre estaban. Ellos siempre estaban también ahí en el sostén, y había alguien que ayudaba a que nosotras también estuviéramos bien. No solamente la familia, sino otras personas que venían, empleadas, personas que ayudaban y que estaban ahí ayudando a nuestra crianza. Muchos años lo vi como algo negativo, como dónde estaban mis papás, pero ahora entiendo cómo es así como tenía que pasar. Es eso lo que tenía que suceder. Alguien tenía que sostenerme mientras mamá y papá no estaban ahí, porque estaban proveyendo, porque ellos también vienen de una energía masculina muy fuerte, los 2, de un hombre proveedor, y eso es algo que yo tengo que entender. Y ahora, a medida que han pasado los años, veo cómo también se va poniendo todo en su lugar y cómo mi mamá es la que se encarga de la casa. Si mi mamá no está en la casa, en cualquiera sea la casa que sea, hay un desorden, porque es como todo el mundo hace, pero nadie sabe quién está haciendo. La figura de la mujer es clave en la casa, porque la mujer es la que organiza y dice todo cómo va yendo. La energía femenina es esa, la que está muy sutil atrás organizando todo, y la energía que tal vez más se ve es la masculina, pero no quiere decir que la masculina sea la que organice todo. La masculina ejecuta en cuanto la femenina está ahí. Entonces ver esa sinergia en nuestra vida es algo muy bonito. Empezar a darnos cuenta de dónde venimos, cómo fueron esas figuras, qué fue lo que yo interpreté, qué fue lo que yo tomé. Pero también, como les decía, para verlos desde su grandeza.
porque es que recordarnos que venimos de generaciones atrás nos ayuda a ponernos en nuestro lugar. Y hay otra frase, porque todo esto se trata de frases, de las órdenes, cómo podemos ponernos en orden, en jerarquía, es yo solamente soy la hija. Solamente, miren así, yo solamente soy tu hija. Qué bueno que podamos todos y todas en algún momento poder pararnos frente a papá y mamá, física o metafóricamente, porque esto no tiene que ser real, y decir yo solamente soy tu hija, yo solamente soy tu hijo. Porque cuántas veces no hemos tenido la soberbia de creer que somos más grandes que papá y mamá. Yo puedo más, yo soy más que tú, yo me voy a poner por encima que tú porque tú no pudiste, entonces yo sí ven, te voy a mostrar cómo es. Eso causa una alteración en la jerarquía y en las órdenes del amor. Cuando no hay orden, si no hay orden, no hay amor, no hay jerarquía, no hay absolutamente nada. Si aquí están mis abuelos y aquí están mis papás y aquí estoy yo y yo me estoy poniendo por encima de ellos, si estoy yo maternando o paternando vínculos que no me corresponden, no me puedo poner en mi lugar, y eso es lo que se llama repetir patrones. Si yo me pongo en un lugar que no es el mío, voy a terminar viviendo la vida de alguien más y repitiendo el patrón de alguien más. Por eso en esta terapia sistémica, en las constelaciones, en lo que sea, todo esto se trata de ponerme en mi lugar como hija de mis papás, como hija y nieta de mis abuelos, no como más. Yo no soy más que ellos. Yo tomo su grandeza para ser mi propia persona. Porque pasa mucho que cuando estamos identificados o identificadas con una figura de autoridad o de afecto en nuestra crianza, nos ponemos a ser como ellos o a ser más que ellos. Y eso empieza a desorganizar todo. Y nos desorganiza a nosotros en nuestra vida y los desorganiza a ellos porque empezamos a tener unos resultados diferentes. Sacamos a personas, empezamos a excluir personas del árbol familiar. Entonces ahí vienen los excluidos, que son personas que nosotros tal vez nos hemos puesto en su lugar y los hemos excluido, o personas que han tenido que han hecho cosas malas y entonces los hemos excluido del árbol familiar, que se habla, pues empezó a hablarse mucho más de eso con la película de Encanto, con lo de Bruno, de No se habla de Bruno. Esa es esa persona de la familia que hemos excluido porque tiene una historia, de esa historia no se habla, de eso no se cuenta, no hablemos de eso. Eso es excluir a un miembro de la familia. Entonces, cuando hay un excluido, muchas veces inconscientemente la persona que somos busca llenar, porque es que la jerarquía y el orden siempre va a buscar cómo sostenerse. Y entonces si en el árbol hay un vacío porque alguien se excluyó, entonces tal vez los de abajo van a buscar llenar eso que está ahí, vamos a buscar ser el excluido y terminamos repitiendo y sosteniendo patrones que no nos corresponden. Entonces nos corresponde que volver a ponernos en nuestro lugar de hijos, tomar la grandeza de nuestros ancestros y ancestras para elegir para dónde ir, para elegir el camino. Por eso hay otras frases en la terapia sistémica que es como: hoy te pido tu bendición o tu favor o lo que sea. Si bendición le suena muy católico, te pido tu bendición porque no es permiso. Hoy te pido tu bendición para hacerlo diferente. No hacerlo mejor ni hacerlo peor, es que lo voy a hacer diferente, pero tomando la grandeza de papá y mamá. Si no la tomo, si yo creo que me mando sola o me mando solo, como nos dicen muchas veces papá y mamá, es que usted cree que se manda sola. Mandarse solo es autoexcluirme de mi árbol familiar, sentir que ya no pertenezco. Entonces cometemos ese error cuando nos superidentificamos con nuestra familia o cuando nos excluimos de nuestra familia. Ninguno de los dos nos va a llevar a una vida plena donde podamos crecer y nosotros empezar a echar raíces también. Se trata de un sano equilibrio donde yo pueda reconocer que tengo unas raíces, que vengo de una familia, que fue lo que acabo de hacer en este podcast porque esto es mi autoterapia, que fue reconocer de dónde vengo. Vengo de Agapito, vengo de Rosa, vengo de Julio, vengo de Elvia y también vengo de Jaime y de Selmira, que es el nombre de mis papás. Vengo de Jaime y de Selmira, este es el lugar de donde vengo. Y en lugar de elegir tomar, porque por muchos años lo hice, tomar la herida, es que esto se hizo, es que las mujeres, claro, como siempre a las mujeres les tocó el orden de la casa, como a ellos les tocó eso, y entonces los hombres solamente pueden ser los proveedores, entonces yo no voy a poder sacar adelante esto, porque ellas hicieron eso, porque las mujeres se dejan, porque los hombres esto.
elegí tomarlo desde eso por muchos años, entonces si tomo la grandeza, que fue lo que hice hoy, ver la grandeza de lo que ellos construyeron en su vida, entonces me vuelvo a poner en mi lugar como hija de este árbol familiar. Vengo de la familia Lesmes y de la familia García. Entonces, mi nombre completo, María Camila Lesmes García, yo pertenezco, y eso es algo muy hermoso de Latinoamérica, que nosotros tomamos los dos apellidos. En Estados Unidos, por ejemplo, y en algunos países, en Europa, la mayoría también es un nombre, un apellido. Juan Pérez, ¿cierto? Pero acá tenemos algo hermoso y es que venimos de una complejidad hermosa. Hay personas que tienen 3, 4 nombres y siempre sus 2 apellidos. Y de hecho uno lo dice, cuando digo María Camila Lesmes, digo, uy, estoy negando un pedacito de mi herencia, pero es que yo soy papá y mamá María Camila Lesmes García. Ay, doctora, es que es muy largo, es que porque temas de marketing no podemos poner todo, es que por no me importa, entonces pongan la G y el puntico. Como Homero J. Simpson, soy parte de un lugar y ese también es mi nombre. Y si yo no soy, obviamente no soy solo mi nombre, pero eso me recuerda el lugar de donde vengo. Entonces tomo la grandeza de mi padre, tomo la grandeza de mi madre y con eso elijo caminar. Me pongo en mi lugar y no me excluyo tampoco. No digo, no, es que como ellos lo hicieron así, yo lo voy a hacer diferente, entonces yo ya soy, entonces yo soy mi propia persona, tampoco. Porque cuando nos autoexcluimos también es súper doloroso. Autoexcluirse es decir, ellos lo hicieron así, yo no. Yo no lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer a mi manera y yo voy a ser mejor que todos esos que no lo supieron hacer bien. Y entonces, claro, yo les estoy contando esta historia de grandeza y seguro van a estar escuchando y diciendo, ay, pero es que yo sí vengo de familia pobre, yo vengo de un montón de fracasados, yo vengo de no sé qué grandeza hay ahí. Y esa es la tarea que nos queda a todos y a todas. ¿Qué grandeza hay en mi árbol familiar? Nada más la grandeza de crear, la grandeza de la fertilidad. Todos venimos de familias fértiles porque si no, no existiríamos acá. Todos somos de paro. O sea, ya llevo media hora hablando, ¿sí? Listo. Todos somos. Todos venimos de familias... ¿Qué pasó? Se me está descargando. No. Todos venimos de familias fértiles, de familias grandes, de familias poderosas, o si no, no estaríamos acá. No, es que mi familia pobre, es que mi miserable... No. Podemos elegir quedarnos en el victimismo y en el loop de todo está mal y mi familia y todo y yo soy mejor, o podemos elegir ver la grandeza. ¿Cuál es la grandeza de tu árbol familiar? Mira nada más la fertilidad con la que te crearon a ti. Es que yo no fui deseada, es que mis papás no querían tenerme, es que fue un accidente, no importa, eres fértil. Es como en los sembrados de papa cuando empieza a crecer otras cosas ahí alrededor, que empieza a crecer la mata de rábano. Yo no sé eso qué será, son unas flores ahí amarillas que le dicen rábano, yo sé que eso no es rábano, pero le dicen el rábano. Entonces, claro, hubo una cosecha y crecieron cosas y también crece el rábano, porque es que en un lugar fértil crece de todo, en una tierra donde que la han trabajado y que la han fertilizado crece de todo. Entonces toma la grandeza aunque sea de la fertilidad y empieza a sentarte en el lugar de la grandeza, porque mientras te sientes en el lugar del victimismo no vas a poder ser tú mismo o tú misma. Y esto, por supuesto, y esto que tiene que ver con el útero, toda esta charla que llevamos ya, esto que tiene que ver con el útero, que el útero es el lugar donde las mujeres recibimos todo, el útero es nuestra tierra fértil. Y yo que hablo con un poco de propiedad, si esto lo escucha mi familia dirán, pero Camila ni siquiera va a Boyacá, ya ni va a los campos, a mí me encanta. Ahora ya más grande me encanta, antes hubo un momento de mi vida donde no mucho, pero cuando chiquita y ahora grande me encanta ir allá. Y me encanta reconocer la grandeza y lo fértil que es la tierra y lo grande que es la vida. Y en Boyacá a donde sea que mires, ay, hueputa. En Boyacá a donde sea que mires hay grandeza. En los momentos de sequía incluso más fuertes, que este año hubo un momento de sequía súper fuerte, igual hay grandeza. Hay animales, hay vida, hay lluvia, hay sol, hay eucalipto, hay papa, hay maíz. Es algo hermoso. Venir del campo es algo hermoso y todos venimos del campo y venir de la ciudad también. Ver cómo ha cambiado la ciudad, cómo ha crecido eso, es reconocernos desde la grandeza, desde este lugar hermoso. Entonces, nuestro útero es nuestra tierra fértil.
es la tierra fértil que hemos aprendido nosotras a ver, a cosechar. Entonces, ¿cómo sabemos cómo está la tierra? Con nuestra menstruación. ¿Cómo sabemos cómo está la tierra? Con nuestras emociones. ¿Cómo sabemos cómo está la tierra? Con nuestro ciclo. ¿Cómo está acomodado nuestro ciclo lunar, nuestro ciclo solar? ¿Cómo van nuestros 28, 30 días, lo que sea que dure nuestro ciclo? Así sé cómo está mi tierra. De hecho, hay un calendario que los campesinos saben qué luna es, saben en qué momento sembrar. Aquí en Colombia no tenemos estaciones, entonces todo el año podemos sembrar. Que el tiempo de las heladas, el tiempo de la sequía, que el fenómeno de no sé quién. Conocemos la tierra, los campesinos conocen cuándo sí y cuándo no. Entonces nosotras también nos queda ese gran trabajo de reconocer nuestra tierra fértil. ¿Cómo está mi tierra fértil y qué es lo que yo permito que se siembre ahí? Estoy sembrando la papa, estoy sembrando cosas hermosas y estoy recogiendo el rábano. Estoy permitiendo que crezca maleza en mi sembrado. ¿Qué es lo que hay dentro de mí? Y entonces me pongo a mirar de dónde viene esta tierra fértil, de mis abuelas y de mis abuelos. Esa es la tierra que yo he elegido crear. De ahí va nuestro crecimiento. Entonces es importante reconocer eso, cómo está mi útero, cómo está mi tierra fértil, cómo está mi grandeza. Eso todo se va allá, a este espacio contenedor de vida, a este espacio contenedor de grandeza, de creación. Y muchas veces creemos que la fertilidad en las mujeres solamente tiene que ver con los hijos físicos, ¿no? Con si queremos o no queremos tener hijos físicos. De hecho, hay muchas mujeres que tienen muchas angustias con haberse hecho la operación, con el Pomeró y con algunas cosas así, pues de los anticonceptivos que ya hablamos. Pero realmente la fertilidad también es todo lo que podemos crear en el día a día. De hecho, hay una palabra que he usado últimamente para hablar de las enfermedades del útero y es el estancamiento. Los miomas, de hecho, dicen que vienen de un estancamiento de emociones, de un estancamiento de alimentos, de un estancamiento de muchas cosas, pero yo siento que más allá es el estancamiento de nuestra vida cuando nos sentimos estancadas o estancados, que llega un momento que digo, es que yo por más que hago no salgo de aquí, quiero crecer, pero quiero crecer sin raíz. Y las plantas que no tienen raíz se caen más rápido, los árboles que no tienen raíz son los que llega una tormenta y se los lleva. Entonces, cuando sientan que estén estancadas, que estén estancados, trabajen en sus raíces, devuélvanse a su árbol, hablen con sus tíos, con sus tías, con sus abuelitos, con sus papás, con sus ancestros, hablen y pregunten. Yo hice ese ejercicio y le pregunté a la mayoría de personas de mi familia y averigué un montón de cosas, un montón de historias que yo no tenía ni idea. Horas y horas y horas y mis tíos eran como, hoy también me va a preguntar, y yo sí, hoy también me va a preguntar, siga contándome porque, ay, pero cuántas. Entonces son las historias las que nos hacen crecer, es volver allá y darme cuenta qué tengo de allá y cómo puedo seguir haciendo crecer mi raíz. Y entre más crezca mi raíz, más voy a poder crecer. Esto no es al contrario. Y si son hombres y están escuchando también, es también preguntarme hasta dónde quiero que llegue mi semilla, porque los hombres no tienen la tierra fértil, sino que tienen algo que es igual de importante, que es la semilla que se va a sembrar ahí. ¿Cómo está siendo la semilla que yo estoy entregando al mundo? ¿Es una semilla llena de amor? ¿Es una semilla llena de luz? ¿Cómo está mi vida interior? ¿O es una semilla llena de odio, de miedo, de angustia? ¿Qué es lo que yo estoy sembrando? En la vida en general, porque no es solamente sembrando en la mujer, ¿qué es lo que yo estoy sembrando en mí? Estoy sembrando con raíces, estoy reconociendo de dónde vengo, estoy reconociéndome como hombre, o qué es lo que estoy pensando que estoy haciendo. Entonces, que este capítulo sea un recordatorio tanto para hombres como para mujeres de que el linaje es muy importante, y no me quería ir solamente por el linaje femenino, porque somos mucho más que solamente nuestra mamá y nuestra abuela paterna. Somos el sueño de miles, y miles incluye a hombres y mujeres, y yo por mucho tiempo cometí ese error de solamente fijarme en mis abuelas, y siento que ha sido hasta muy poco que he ido caminando con mis abuelos. Entiendo que así tenía que ser, encontrarme con mis abuelas para luego empezar a caminar. Lo que tomo también de mis abuelos, la grandeza del proveedor en cuanto ya lo he necesitado, el liderazgo, el proveedor, la energía masculina que sostiene, que lidera, que crece y que da vida, esa también la he aprendido a tomarla para este lado de mí, porque me hace bien pensar eso que les decía, como este es mi derecho de nacimiento, mi derecho divino, es crear y tener en abundancia. Una vez una amiga me contaba una historia también, que a ella en su historia familiar le contaron que hubo un dinero que se perdió. Es que el dinero de la herencia
se perdió, se lo robaron, no me acuerdo. Y también fue un camino de decir, pero es que esa herencia, así se haya perdido físicamente, es mía. Yo soy la dueña de esa herencia estaba hecha para mí. Cuando papá y mamá o los abuelos dicen es que esto es para mis nietos, eso es sagrado y no se toca. Esa fue la intención con la que ellos crearon, esto es para mis nietos, esto es para mis hijos. Esta es la creación de la vida, entonces eso es mío y volverá a mí de una u otra forma. Siempre. Puede que no sea exactamente la misma plata, exactamente la misma tierra, el mismo apartamento, el mismo lo que sea, pero va a volver a mí de alguna otra forma. Porque entonces ahí también, ya para ir cerrando, quiero hablarles no solamente de los ancestros de esta vida, sino si creen en las vidas pasadas. Eso por supuesto también es importante. Por supuesto, yo no solamente creo en la reencarnación, sino que lo sé, lo he hecho, lo he vivido, he sentido vidas pasadas reconectar conmigo en esta. Y siento que eso también, esa es otra herencia que traemos. Por ejemplo, las personas que se sienten llamadas a ir a otros países, a otras culturas, eso no puede ser coincidencia. Eso es porque traemos también esa raíz. Entonces algo con lo que me he conectado yo mucho, por ejemplo, son con vidas pasadas en Egipto. ¿Por qué? No sé. Pero entonces es también traer esa grandeza de yo vengo de una cultura, sea en esta boyacense, bogotana, también en otras vidas me conecto con otras cosas que trae esa grandeza y si las estoy reconectando en esta vida es por algo. Entonces es también traer esa grandeza egipcia de conocimiento, porque la cultura egipcia era muy, tenía mucho conocimiento, mucha sabiduría, muchos libros, muchas cosas. El uso de los aceites esenciales, por ejemplo, es de Egipto también. Entonces es reconocer toda esa grandeza que me trae a mí a este momento. Y ustedes dirán, vieja loca, ya se fue por otro lado, pero es que es importante que reconozcamos también esta parte de nosotros, no lo podemos negar. Ya llegamos a un momento de la información que es como ya no podemos negar que esto existe. Entonces también traigamos toda esa grandeza de allá y sí es necesario reconocer y enredarnos en lo negativo, porque al principio lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar quedarnos enroscados en el todo mal y por qué, y es que esto, y es que son así, y es que hicieron, es que robaron, es que mataron, es que no sé qué, para después empezar a reconocer la grandeza que hay ahí también. Entonces, si se sienten enredadas con algo de su familia, vayan a esa palabra, la grandeza, y tomar la grandeza. Yo tomo la grandeza de papá y mamá, porque cuando somos niños y somos niñas, papá y mamá están al frente. Entonces los tenemos al frente y los estamos viendo y papá y mamá nos dicen qué hacer. Y cuando una crece, ¿qué significa crecer? Crecer es ver a papá y mamá, verlos en su grandeza, es decir, ustedes me criaron, ustedes me hicieron, gracias a ustedes por hacerme, gracias por darme la vida, del resto me encargo yo. ¿Qué significa del resto me encargo yo? Poner a papá y mamá metafóricamente atrás para tomar su fuerza y caminar mi propio camino. Porque si yo sigo teniendo a papá y a mamá de frente, voy a caminar el camino de ellos, que no es el mío. En cambio, si los pongo atrás, los pongo como mi fuerza espiritual, que ellos me tomen y me digan, hágale. Y esto no tiene que pasar en la vida real. Esto puede pasar en mi mente, puede pasar en una sesión de constelaciones, puede pasar en un orden familiar como nosotros queramos. Pero que los pongamos detrás y hagámosle así. Yo soy con ustedes, yo soy mi grandeza, yo soy Lesmes y yo soy García y yo soy y hagámosle. Esto es lo que yo soy. Mientras nosotros no podamos hacer esto, vamos siempre a estar mirando a papá y mamá y se nos va a olvidar el camino. No vamos a ver ni siquiera cuál es nuestro camino. Entonces, esa es la invitación, reconocernos, reconocer nuestros apellidos, la grandeza de nuestra familia, nuestra tierra fértil, la semilla que estamos entregando y poder poner a papá y mamá metafóricamente atrás para que sean nuestra fuerza para andar en el camino. Este fue un camino, un episodio poderoso. Lloré, me reí, me acordé de muchas cosas, removí un montón de memorias. Y como dije en algún momento, este capítulo fue el del ojo aguado, porque todo el capítulo tuve el ojo aguado. Y ya me estoy viendo en esos videos con el ojo aguado, pero este es un capítulo dedicado a mis ancestros y a mis ancestras. Y a mi papá y a mi mamá. Porque sin ellos no sería la mujer que soy hoy. Y si yo no hubiese tomado la grandeza de lo que ellos me hubieran dado, no estaría creando todo lo que estoy creando. Y sí, me enredo como todos, y esto no es algo que yo tenga en mi mente 24/7, pero qué lindo tener este espacio para recordármelo a mí. Que sí puedo tomar la grandeza de mis ancestros y de mis ancestras para hacer lo que yo quiera.
que cada vez que me pierdo en el crecimiento y que siento que estoy estancada, puedo volver a mis raíces y reconocer y ver allá las fotos de mis abuelas, que este es el lugar donde yo usualmente me siento a hacer consultas y a hacer cosas. Conocerán esta pared ya si me han visto, y allá adelante siempre las tengo. Tengo un árbol familiar ahí donde están mis dos abuelas, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, recordándome el lugar de donde vengo. Y el año pasado que fui a México, hice un altar del Día de Muertos y para ese altar imprimí la foto de mis dos abuelas y ahí las tengo también en mi altar, viéndolas y reconociéndolas y sabiendo de dónde vengo para siempre recordarme el crecimiento. Entonces, si algo les queda de este capítulo, por favor escríbanme ahí, yo feliz de escucharlos, de conectar, porque este podcast me ha dado esa capacidad de conectarme con personas que no conozco y de pronto de llegar a personas que no conozco y que sienten estas palabras como suyas. Entonces, que esta sea un espacio para honrarlos a ellas, para honrarlos a ellos y para honrarme a mí, por haberlos tomado y por tener la valentía de seguir caminando en esta tierra, porque hubo un momento donde no quise y casi me boto por la ventana, pero hoy reconozco en mí esa valentía de seguir caminando acá. Entonces, gracias a ustedes por verme y nos vemos en un próximo capítulo.